Bien, chicos, hoy día vamos a ver ácidos carboxílicos, ésteres, lípidos, compuestos nitrogenados. Bien, los ácidos, continuando con las funciones oxigenadas, los ácidos carboxílicos también son de los compuestos orgánicos, donde el grupo funcional es llamado carboxilo o carboxílico. Hemos visto funciones alcoholes, aldehídos, cetonas, y hemos visto, por ejemplo, parte de los hidrocarburos alifáticos, alcanos, alquenos, alquinos, alqueninos. Y hemos visto los hidrocarburos aromáticos y luego hemos ingresado a las funciones oxigenadas. Habíamos quedado en aldehídos y cetonas y ahora vamos a continuar con los ácidos carboxílicos. El grupo funcional carboxilo es el COOH, ¿no? Se puede representar de esa manera, donde R es un radical cualquiera, puede ser metil, etil, propil, y AR se refiere a que puede estar en su extremo un hidrocarburo aromático, puede ser el benceno, el naftaleno. Siempre el carbono se une al oxígeno mediante un enlace doble y el grupo OH, el grupo hidroxilo. Ese carbono que está unido al doble enlace tiene hibridación S al cuadrado. En un doble enlace hay un enlace sigma y un enlace pi. Pues ellos tienen puente de hidrógeno, por eso los ácidos carboxílicos de baja masa molar son muy solubles en agua. Son ácidos verdaderos, pero débiles. Y una característica para ser ácido es que libera iones hidrógeno. Entonces, estos ácidos débiles van a neutralizar bases, pero tienen que ser bases débiles, no pueden ser ácidos, bases fuertes, ¿no? Es una base, es un hidróxido. Acá tengo un ácido carboxílico más el hidróxido de sodio, se va a producir un éster, una sal orgánica y agua. Ya habíamos dicho que los prefijos que conocíamos, estos prefijos se mantienen, lo que cambia es la terminación. Si la cadena tiene un carbono, su nombre sistemático, uno es met, ácido metanoico. Su común es ácido fórmico. Uno es for. Dos carbonos, ácido etanoico o ácido acético. Dos es acético. Tres carbonos, ácido propanoico o ácido propiónico. Cuatro carbonos, ácido butanoico o ácido butírico. Cuando hay dos grupos funcionales carboxilo, tú le puedes decir ácido etanodioico. ¿Por qué di? Porque hay dos. Dioico es la terminación sistemática para la nomenclatura sistemática de estos ácidos carboxílicos, o llamado también ácido oxálico. Entonces, la nomenclatura común cuando tiene un carbono, prefijo for, dos carbonos acet, tres carbonos propión, cuatro carbonos butir. En cambio, ya para la sistemática, dependiendo de la cantidad de carbonos, 1 me, 2 e, 3 brom, 4 but, 5 pen, 6 ex, 7 ex, 8, 9 nona, 10 dec y así sucesivamente, ¿no? Acá vemos las dos nomenclaturas para ácidos carboxílicos lineales. No tiene ramas, hay una cadena principal nada más en este caso. ¿Cómo vamos a nombrar los ácidos carboxílicos ramificados? La prioridad 1 lo debe recibir el ácido carboxílico. Ahí está. Tengo el bromo y el carbono 3 bromo, 2,5 dimetil hexanoico, pero siempre anteponer la palabra ácido. Ese es uno. El bromo en orden alfabético, 2,5 dimetil hexanoico, 6 carbono 6. En el siguiente, también enumeramos por la derecha. Nos vamos de frente, acá hay un bromo y 5 es el radical formico, es ácido
3 Hola. bromo. ¿Sí? Chicos, ¿todo bien? ¿Sí? Aira, ¿todo bien, Aira? Confirmen, alguien habló, dijo hola, tal vez no. ¿Todo bien? Confirmen. Ok, listo. Cualquier cosa, Juan, me abre su micrófono, ¿ya? Listo. Perfecto. Ya. Muy bien, entonces decíamos uno en el ácido, 3 bromo, cuando el aldehído ya no es cadena principal, porque la cadena principal es el ácido, dice 5 formil, 6 carbonos hexanoico, ácido y puede terminar en oro. Entonces, aquí aquí la prioridad, por ejemplo, base, para que tengan en cuenta cómo va el orden de jerarquía. Primero va el radical, es el que menos jerarquía tiene, seguido por el triple enlace, seguido por el doble enlace, seguido por el éter, que reconocen un éter, por el óxido. Luego viene el alcohol en jerarquía. El OH lo reconoce, ¿no? Luego viene el acetón. La acetona lo reconocen por el carbonilo, el CO. Luego viene el aldehído. El aldehído lo reconocen por el chon. Luego viene el éster. El éster es el carbalcóxido. Luego viene el ácido carboxílico. Esta es la jerarquía. El ácido carboxílico es así. Por eso, frente a un aldehído y frente a un ácido, entonces el ácido tiene más jerarquía. Yo he ido poniendo de menor a mayor jerarquía. Eso tengo que saber cuando en una cadena tengo varios grupos funcionales. Aquel que tiene mayor jerarquía va a ser el nombre de toda la cadena, ¿no? También puede haber ácidos carboxílicos en cadenas cerradas. Aquí estamos viendo ácidos carboxílicos ramificados. Pero cuando hay 3 ácidos carboxílicos, como estamos observando aquí, la cadena principal no es donde están los ácidos carboxílicos. La cadena principal es esta nada más. Entonces, los ácidos carboxílicos ahí, cuando hay 3, se va a enumerar de otra manera, ¿no? Entonces, aquí se ha enumerado por la derecha. La cadena principal es un alcano de 5 carbonos. Se llama pentano. Dice 2 ácido, 2 bromo pentano, 1,3,5 porque hay 3 grupos carboxílicos, tricarboxílicos. Eso cuando hay 3. En cambio, cuando tengo 2, voy a graficar una chiquita. Cuando tengo 2, puedes enumerar horario o antihorario en este caso, y le dices ácido. 2 metil
Propanolioico. Y porque hay dos ácidos carboxílicos. Aquí, ojo, no se debe de colocar en qué carbonos está el ácido carboxílico. No se coloca. Porque si a mí me dicen dioico, uno está al inicio y el otro está al final. Eso es. ¿Ya? Eso. Tú le pones, es incorrecto. Así tenga uno, no se coloca. ¿No? Si hay dos, me dice dioico. La única posibilidad que tengo es que uno esté al inicio y el otro al final. Y si hay tres, la cadena principal no es la de los ácidos carboxílicos. Otra es la cadena principal. En este caso es un alcano de 5 carbonos. Aquí estamos viendo ácidos carboxílicos de cadena cerrada. Obvio que la prioridad en este caso lo está teniendo uno, el ácido carboxílico. 2-etil. ¿No? Su nombre dice es ácido 2-etil ciclohexano carboxílico. Este es un benceno. Este es un benceno. ¿Quién recibe uno? Uno va a recibir el grupo funcional carboxílico. Será ácido 2-etil benzoico. Ácido benzoico. ¿No? O ácido 2-etil benceno carboxílico. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Las propiedades químicas. Cuando un ácido carboxílico va a reaccionar con una base, vamos a tener una sal orgánica. Masa. Esto se llama carboxilato de sodio. Y se formó jabón. Los jabones, dice, son carboxilatos de sodio potasio. ¿Él quién es? Él va a ser un ácido graso. ¿Cómo ocurre la esterificación? Es decir, la formación de ésteres. Nosotros ya de la semana pasada sabemos que un éster se representa así. Entonces, el ácido carboxílico cuando reacciona con un alcohol, se va a formar el éster y va a liberar una molécula de agua. Esto no se coloca. Hace el OH, ahí está el agua. RCOO. Aquí está. Hidrógeno más el OH. El tejido adiposo, la grasita que nosotros tenemos debajo de nuestra piel, está formado por esto, es decir, triglicéridos. La grasa que consumimos, ya sea del cerdo, del pollo, de la vaca, es un triglicérido, más de 12 carbonos. Por eso que su digestión es lenta. ¿Okay? Tenemos ácidos carboxílicos comunes, como el ácido linoleico. Cualquiera de estas estructuras, ¿eh? Y precisamente tenemos aquí algunos ácidos grasos comunes que va a servir para producir, elaborar jabones. Les había dicho que los jabones, la cadena carbonada tiene que ser de 12 a más carbono. Son saturadas porque no tienen, solo tienen enlace simple. Con 12 carbonos es el ácido láurico. Aquí hay 12 carbonos. Su punto de fusión es 44. 14 ácido mirícico, 16 palmítico, 18 esteárico, araquídico con 20 carbonos. A medida que los carbonos van incrementando, va incrementando también su punto de fusión. Los insaturados como el palmitoleico, 18 carbonos, el oleico 18, ricinoleico 18,
linoleico 18, arachidónico 20. Estos grasos insaturados, ¿por qué se le llama así? Porque presentan doble enlace. Y en la ruta metabólica no se convierten en triglicéridos, no nos producen esta, esta sustancia que a veces es peligrosa cuando pasamos los límites máximos permisibles. Estos triglicéridos, que son grasas que se acumulan en las paredes de las arterias, bloquean el paso de sangre, ¿no? Sobre todo en personas gorditas. Ahí están los dobles enlaces. Pero habíamos dicho que había grasas cis y grasas trans. Las grasas cis son buenas. Todos son cis, son buenos. ¿Dónde lo conseguimos? En el lino, ¿no? El aceite de ricino, el aceite de palma. También son insaturados las grasas insaturadas que tienen los frutos secos, por ejemplo, la palta. Entonces ellos forman isómeros cis. Que si fuesen trans, eso sí es malo, ¿ya? No es bueno. La margarina son grasas trans, por ejemplo. Recomendable no consumir. Es mejor comer un pan solo, en soledad, como ustedes le llaman, que consumir una sustancia hidrogenada trans. Hay la composición de algunas grasas y aceites, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del aceite de la manteca, saturados. Los aceites vegetales como el coco, el cacahuate también, ¿no? Todo coco, maíz, oliva, cacahuate, linaza, semilla de roseta. Muy bien. Y tenemos los ésteres. ¿Cuál es el grupo funcional de los ésteres? Es el carbalcox. Puede ser R alifático, puede ser mixto, puede ser aromático, también aromático. Pues aquí, por ejemplo, tenemos el ácido etanoico que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, 4, perdón. O ácido acético, donde hay 2 carbonos es acético. Reacciona con el etanol y va a producir una sal, ¿no? Entonces, hasta aquí se juntan. Hasta aquí se juntan y todo esto está acá. Viene CH2, viene CH3, se empalma y queda hidrógeno y el OH para ambos formar eliminar. ¿Cómo se llama? 2 carbonos, prefijo E. Ellos terminan en ato, etanoato. Y este es un radical. 2 carbonos, etio. Su nombre va a ser etanoato etio. Si es nombre común con 2 carbonos, se dice acetato. Etilo sería su nombre común. Entonces, el acetato de etilo dice es de baja masa molar, muy volátil, no es soluble en agua, muy frecuente en el aroma de la flor. Así es, por ejemplo, la naranja es el octanoato de etilo, es el aroma de la naranja. Y así cada fruta, cada flor son ésteres, tienen un olor agradable. Es utilizado en la industria de la perfumería, en la industria de los saborizantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí, uno nada más. Todo esto en ato, metanoato. Todo esto, ¿no?
metanoato de metil. Este es un metil, pero en hilo. Oato de hilo. Como hay un carbono, prefijo por meato de metil. En cambio aquí, uno, no voy a ir dos, tres, no, no se puede. Uno, dos. Este de acá es un éter, que si todo se va a decir etos, dos carbonos. Entonces, de ahí su nombre, ¿no? Etanoato de etilo o acetato de etilo. Aquí está el éster, pues uno. No me voy a ir dos acá, porque eso no es carbono, eso es oxígeno. Entonces, así. Puede ir abajo o al costado, y esto es un metil. Y esto es, entonces, con cuatro carbonos, dice, 3 metil, acá sería, ¿no? 3 metil, cuatro carbonos, butanoato de, entonces dices 3 metil butanoato de tilo o ato de hilo, siempre queda diciendo o ato de hilo. El benceno y el éster se dice benceno carboxilato. Este es el éster. Benceno carboxilato de etilo. Aquí este es el éster, COO. Dices benceno carboxilato de fenilo. Este es el benceno carboxilato. Viene el fenilo. O también benzoato de fenilo, ¿no? Acá tenemos algunos ésteres presentes en frutas. Por ejemplo, este es el éster. Uno, dos no tengo acá, me voy acá. Y este tengo acá. Butanoato de etil. También tenemos aquí uno, dos, etanoato de otil, CH2. Y le van tres, perdón. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y el olor a manzana es el butanoato de etilo. Uno, no me voy por acá, el oxígeno no me va a dejar pasar. Aquí sin nada me impide. Este es noato, butanoato de. Entonces, esos son con respecto a los ésteres de bajo peso molecular que son volátiles, por eso se los puede detectar color, ¿no? De frutas, flores. Muy bien. Acá tenemos ésteres de alto peso molecular.
Los triglicéridos, ¿no? Son ésteres de alto peso molecular hidrofóbicos, o sea, tienen miedo al agua, no se juntan con el agua. Son insolubles en agua que se aglomeran entre sí. Ejemplo, el tripalmitato de glicérido. Frente ahí, ese de amarillo, está impidiendo el paso normal de nutrientes a través de la sangre. También tenemos las ceras, que son ésteres donde un alcohol de alto peso molecular se condensa con un ácido carboxílico de alto peso molecular. La cera de abeja, la cera de carnaúba, por ejemplo. Entonces, estos ésteres están integrados los triglicéridos se llaman así porque son tres, ¿no? Los estrógenos que tenemos las mujeres y los fosfolípidos los propios las membranas celulares de toda célula que existe. Así que los ésteres son solubles en solventes orgánicos, pero los ésteres de glicerol, los ésteres de glicerol se forman a partir de ácidos carboxílicos alifáticos. Entonces acá, por ejemplo, hay un triglicérido, tres de estos hacen el ácido esteárico. Entonces el ácido carboxílico viene del éster
Entonces, por ejemplo, para darles una nomenclatura, acá tenemos un triglicérido, que es un ácido graso. Este ácido graso se va a enumerar por donde está el grupo funcional. Aquí hay carbono, 1. (14, 15, 16, 17, 18). Entonces, este es el ácido octadecanoico. Octa de 8, octa de 18. Terminan en 8. La ceramida, con ceras, tiene que ser de 12 carbonos a más. Los triglicéridos en 3 cadenas hidrocarbonadas. Cadena, 2 cadenas, 3 cadenas. Otros pueden tener aromáticos como los estrógenos o los fosfolípidos, de los cuales están formadas las membranas celulares. Hay lípidos que tienden a ser solubles en agua, o sea, son hidrosolubles, y solo van a ser solubles en solventes orgánicos. Pueden ser componentes de aceras, esteroides y otros. Para formar o constituir lo que se llama los ésteres, que se forman a partir de los ácidos carboxílicos, de 12 a 22 carbonos, y se les llama ácidos grasos, y tienen que unirse con un glicerol o glicerina, y voy a graficar el glicerol o glicerina. Y se llama propano porque la cadena principal tiene 3 carbonos. En el 1, en el 2 y en el 3 hay 3 OH, triol. Es un polialcohol. Entonces, cuando vemos un carbono de 12 a más, entonces hablamos de los triglicéridos. Por ejemplo, este de aquí tiene 18 carbonos. 17 más 1, 18. Es el ácido esteárico y tenemos el glicerol o propanotriol. Y se llama triesterato de glicerilo con 3 moles de ácido. Esto ya es un éxito. Las grasas y aceites naturales contienen ácidos carboxílicos y tienen enlaces simples, serán saturados, y si hay enlaces dobles, van a ser grasas insaturadas. Los ácidos y grasas que son triglicéridos, los primeros son líquidos a 20 grados Celsius. Se pueden obtener de frutos o semillas oleaginosas. Y a la misma temperatura las grasas son sólidas, grasas o sebos también le llaman, y forman los depósitos adiposos en los animales, con grasas saturadas. Pues cualquier grasa, ya sea animal o vegetal, se combina con un hidróxido de sodio, de potasio,
por reacción de saponificación va a generar jabón y se obtiene alcoholes, en este caso la glicerina y glicerol. Para obtener un mol de jabón, que se llama estearato de sodio, pues vamos a necesitar un mol de glicerina o glicerol. Vamos a obtener un mol de grasa, que es el triesterato de glicerilo, y generamos 3 moles de hidróxido de sodio. Así como tenemos compuestos oxigenados o funciones oxigenadas, hay también funciones hidrogenadas como las aminas, amidas, citrilos y aminoácidos. Los aminoácidos ustedes saben que son las unidades, las proteínas. Este es el grupo amino. Aquí está, se llama putrescina, tiene 4 carbonos. La cadaverina, 2 grupos amino, 6 carbonos. La norespermidina es una amina terciaria. Las amidas son secundarias y terciarias. Si este es el grupo amino, esta es una secundaria, tiene 2 radicales, y la terciaria tiene 3. Pues aquí va a formar el grupo amino más un grupo HA, va a formar el amonio. Para darles nombre, se enumera por donde está el grupo amino. 2 eta amino. Amino, benceno o bencenamino. Carbono 1, una amina primaria. 4 carbonos butan y la amina está en el carbono 1. Una amina. Aquí acerca la amida en el 2. Butan 2 amidas. Tiene 2, ¿no? Esto ya es una amida secundaria. Esta sí es primaria, primero. Dietilamina, sabes que este es un etil, este es otro etil, es una amina secundaria también, dietilamina. También, este es un etil y este es un propil, etilpropanamina. Y este es un etil, un metil, es una amina terciaria. Entonces, en este caso, esto es un etil, este es un metil, y la cadena más larga, que sería así, entonces dices N-etil, ¿no? N-metil, hasta buta, 1, o N-etil, N-butalamina, o butil, etilmetilamina. O sea, todo esto es un butil. Primero la B, butil, luego la E de etil, luego la M de metil, y terminas con la palabra N. Esta es una amina terciaria, donde N ha perdido sus hidrógenos. Para sustituirlos, ya sea por el etil, por el metil, ¿no?
Muy bien. Las amidas es el CONH2. También hay amida primaria. Ustedes ven dos hidrógenos ahí, y tiene un R que puede ser un grupo arilo o aromático. Aquí solo tiene un hidrógeno porque tiene dos, ¿no? R y R1. Y solo aquí hay esto. ¿Por qué? Porque hay R, hay R1 y R2. Esta es una amida tercera. Las amidas pueden dar nitrilos. Ya, las amidas dan nitrilos y agua. Una amida con la adición del ion hidronio nos van a dar un ácido carboxílico y el ion amonio. Una amida más hidrógeno nos va a dar, en este caso, una amida primera. Una amina primera. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es el etil. Esto, este de acá, este es el etil, propanamida. La cadena principal debe ir acompañada de la palabra amida. Esto es el etil, esto es el metil, la cadena que más carbonos tiene, que es 3, va acompañado con la amida. Etil, metil, propanamida. Los nitrilos, grupo carboxilo ciano. Los nitrilos, mediante el uso de catalizadores, nos va a dar aminas. Un nitrilo con 2 moléculas de agua va a generar el ácido carboxílico más amonio. Para darle nombre se debe terminar con la palabra nitrilo. Carbono 1, carbono 2, etano nitrilo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, propano nitrilo. Y los aminoácidos, que son compuestos cuaternarios, tienen el grupo carboxilo, el grupo amino, y tiene en sus extremos un radical, ¿no? Entonces, los aminoácidos se van a unir mediante enlace que van a constituir las proteínas, que son cadenas de aminoácidos. Hay que recordar que también la semana anterior hemos visto carbohidratos. Los carbohidratos se clasificaban según la cantidad de carbono, en triosas, pentosas, hexosas. Según el grupo funcional en aldosas y cetosas. Aldosas, si tenían el grupo funcional aldehído, y cetosas, si tenían el grupo funcional carbonilo. Y según el número de monómeros, de monosacáridos, como la glucosa, la fructosa, la lactosa, disacáridos como la maltosa, lactosa, sacarosa, polisacáridos como el almidón, la celulosa, ¿no? Entonces, eso habíamos. Ahora vamos a ver los ejercicios de clase.
Dice que los aldehídos están presentes en muchos procesos metabólicos. Así, por ejemplo, son productos intermedios de los procesos de glucólisis para obtener energía química. Con respecto a los aldehídos, seleccione el valor de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Si yo tengo un aldehído es así. Este es el aldehído. 1, 2, 3 carbonos. Se dice protones. Si hablamos de cetonas, esta es una cetona. Miras por lo más cerca está la cetona. 3 carbonos le dice propano. 2 son. Los aldehídos terminan en al y las cetonas terminan en ol. Ambos tienen el grupo funcional carbonilo. ¿Dónde está el carbonilo en el aldehído? Carbonilo en el aldehído está acá. Esto se les dobla así. Así se les dobla. Y esta cetona se les dobla así. El oxígeno. El carbono y el oxígeno se unen mediante un enlace. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, cómo se formaban los aldehídos. Y yo tengo aquí un carbono, 2 carbonos primarios. Y en uno de esos extremos, un hidrógeno, lo reemplazo por el hidroxilo, que es un alcohol primario. Si ese alcohol primario se oxida, habíamos mencionado que va a formar un aldehído más alto. Pues aquí, ¿qué observamos? Observamos pH3 igual, un carbono y esto haciendo el choque. Y ahí me está sobrando 2 hidrógenos y el oxígeno y me va a dar el agua. Ahora, cuando este ácido carboxílico se sigue oxidando, este aldehído se sigue oxidando, me va a dar un ácido carboxílico. Entonces, el alcohol primario por oxidación da un aldehído. El aldehído se oxida y me da el ácido carboxílico. Eso. Entonces dice, me está hablando con respecto a los aldehídos, dice, ¿tienen como grupo funcional el grupo carbonilo? Sí, grupo carbonilo. Verdadero. Se obtiene por oxidación de alcoholes primarios de al oxidar se forman compuestos conocidos como ácidos carboxílicos, CiAr. Y esto es el etanol. Cuando se oxida me va a dar el etanol, porque los aldehídos terminan en al. El aldehído se oxida y me va a dar el ácido con 2 carbonos, sería ácido etanoico. Eso. Esto sería con respecto a esta pregunta, la B sería la respuesta. Todo es verdad.
Pregunta 2. Las reacciones de óxido-reducción se lleva a cabo en compuestos cerrados, lo cual permite obtener insumos químicos. Seleccione la alternativa que contiene la nomenclatura del compuesto mostrado y de aquel formado cuando realice su respectiva oxidación. Muy bien. Yo tengo aquí dos grupos funcionales. No es benceno, es la estructura no es benceno. Esto es un alcohol. Él es el alcohol, él es el éter. Entre el alcohol y éter, si no te acuerdas la jerarquía, sácale la masa molar. 16 más 1, 17 gramos por mol. Y del éter solo sería la masa molar 16. O sea, su masa del oxígeno es 16, del hidrógeno es 0. Aquel que tiene mayor masa molar, ese es el nombre de la función. O es una función alcohólica. 1. Mira, tengo 2 el doble y tengo 2 el éter. Puede ser así, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que esto ya no es una función éter, porque el alcohol ya le ganó en jerarquía. Un carbono met en óxido es el metóxido. Entonces le dices 2 doble enlace o 2 metóxido. El doble recibe la jerarquía que sigue de un alcohol, porque el otro es un radical alquilo. Él es un radical alquilo común y corriente ahora. ¿Por qué? Porque la función es un alcohol. Entonces su nombre va a ser 6-metóxido. Ahí es el primero. Ciclohexa. Los dobles enlaces en el 2 y en el 4, bien. Hay dos dobles. 1, ol. Bien. 1, ol. Es el ciclohexadienol. Ahora, ¿de dónde viene? Si es un alcohol, ¿qué tipo de alcohol es? ¿Primario, secundario, terciario? La respuesta ahí es, antes que pongas a él, tenía un carbono y 2 oxígenos, o había en ese vértice un carbono y 2 hidrógenos, y era un carbono secundario. Entonces, por sustitución, un hidrógeno se va para que el alcohol ingrese. Entonces, él es un alcohol secundario. Toda esta estructura es un alcohol secundario. ¿Y de dónde viene el alcohol? Cuando dice, ¿de dónde viene el alcohol secundario? Viene de un carbono secundario. Ahora aquí la pregunta concisa dice, de su nombre de aquel formado cuando realice su respectiva oxidación. Allá, entonces, ¿qué hago? Esta sustancia le vas a agregar oxígeno. Se va a oxidar. Y cuando un alcohol secundario se oxida, cuando le he puesto, ¿qué forma? Una acetona. La oxidación de un alcohol secundario forma cetonas y la oxidación de un alcohol primario forma aldehído y la oxidación de un aldehído da ácido etanoico. Aquí, la oxidación de un alcohol secundario me va a dar una cetona. ¿Cómo sería la cetona?
La misma estructura, 6 carbonos, enlace doble. Aquí va a estar la Z. Ahí, hay un carbón. Sigue el metoxidado. Entonces, ya tengo ahí a la Z. Ahora, ¿cuál sería su nombre de esa cetona? Entonces, enumero poniendo 1 en la Z. 1. 2 metoxi, sigue siendo metoxi o 2 doble, ¿no? La jerarquía. Así que su nombre va a ser 6 metoxi. 6 metoxi. Ciclo hexa 2,4 y en 1 ona. Las cetonas terminan en ona para que diga ciclohexadienona. Entonces aquí la respuesta va a ser la E. Entonces, cuando un alcohol secundario se oxida, va a formar cetona. Los alcoholes secundarios provienen de carbono secundario. Se oxida, tengo un alcohol secundario, se oxida y tengo la cetona. Es bien, sigamos, pregunta 3. La semana pasada hemos visto todo esto, pero como estaba recontra recargado, han puesto las preguntas que no tenían la separación anterior. Este es un benceno, porque tiene los 3 enlaces dobles alternados. El benceno está dentro de los compuestos aromáticos. Dice, los compuestos aromáticos al realizar reacciones de sustitución, ellos padecen reacciones de sustitución. Porque hay que recordar que en cada vértice hay carbonos y hay hidrógeno.
Entonces, esos hidrógenos los reemplaza por radicales alquilos o grupos funcionales, como en ese caso el aldehído. Pues ahí, si queremos darle nombre, va a iniciar uno en el aldehído. Y de hecho, dos va a estar dirigido al bromo, porque acá no hay nada. Y así es. Él es bromo y él es un X. H2, una raya, para 4 faltan 3. Todo esto es un X. Entonces, su nombre de él va a tener, todo en la estructura del aldehído junto al benceno se llama benzaldehído. Benzaldehído. ¿Quién es el benzaldehído? Benzaldehído es todo esto, todo lo de amarillo. El benceno con el aldehído es el benzaldehído. Así va a terminar el final. Pues su nombre sistemático sería primero el bromo, la B, luego el etil, para el carbono 4, y todo termina en benzaldehído. Ahora, ya está su nombre. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es el nombre del compuesto que se obtiene al oxidarse? Cuando los aldehídos se oxidan, quedan, cuando los aldehídos se oxidan, van a dar, en este caso, ácidos carboxílicos. El aldehído se oxida y me da el ácido carboxílico. Entonces, cuando se oxide, me va a dar un ácido carboxílico. Voy a copiar mi benceno con sus 3 enlaces dobles alternados. En lugar de el aldehído, coloco el ácido carboxílico. Sigue habiendo bromo aquí y sigue habiendo etila. Ahora, el ácido carboxílico y el benceno se dice ácido benzoico. Entonces, uno recibe donde está el ácido benzoico, ¿no? 2 bromo, 3, 4, 5, 6, y su nombre va a ser, anteponiendo la palabra ácido. Ácido, 2 bromo, 4 etil, y todo es el ácido benzoico. Todo lo de verde se llama ácido benzoico. Entonces, eso sería su nombre. ¿Ahí no? La E.
Muy bien. Los ácidos carboxílicos presentan el grupo funcional carboxilo, representado por el CO, por ejemplo. Tenemos el ácido metanol. El ácido metanoico es solamente así. El ácido butanoico, but, 4 carbonos, ahí está. El grupo funcional carboxilo puede unirse a un resto aromático. Claro, un resto aromático tendría así, el benceno. Entonces, esto es verdad. No solamente puede ser un resto aromático, también puede ser arilo, alquilo. Puede ser que aquí tenga un metil. Este es un resto aromático y esto es un resto alquilo. Los ácidos carboxílicos forman fuente de hidrógeno con el agua. Es decir, son solubles en agua, pero solo los de cadena corta, efectivamente. Aquí ellos presentan el puente de hidrógeno. Y los de baja masa molar en agua son solubles porque el agua también tiene fuente de hidrógeno. Entonces, entre moléculas polares, y seguro. Los de cadena corta son muy solubles en agua. Pero a medida que van incrementando la cantidad de carbonos, ya se hace menos soluble. Ahora dice, el ácido metanoico, fórmico o ácido metanoico, claro. ¿Qué es el ácido fórmico? Otra forma de nombrar, ¿no? El ácido metanoico, met por el form. Ácido ácido butírico. Es un nombre común. Butírico, ácido butírico. Dice, el ácido fórmico o ácido metanoico tiene mayor volatilidad que el ácido butanoico. Sí, son más volátiles que tienen menos masa molar, o sea, menos carbono, frente a otros que tienen muchos carbonos. Eso es cierto. Los ácidos carboxílicos tienen mayor jerarquía que los alcoholes. Esto cuando ambos grupos funcionales están presentes en un mismo compuesto. Claro, cierto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que yo tengo, aquí hay un alcohol y aquí hay el ácido carboxílico. Ya saben ustedes que el ácido carboxílico tiene mayor jerarquía que el alcohol. Ya no se dice alcohol, se dice hidroxiácido, 2 hidroxi, 3 carbonos enoico, propanoico, es el ácido propanoico. Entonces, es cierto. Luego dice, el ácido butanoico se puede obtener por reducción del butanal. ¿Qué es una reducción? Antes de ser butanal, el butanal sería así, 4 carbonos. Pero ¿quién era antes de ser butanal? Era el butanol.
Este es el butanol. Cuando el butanol se oxida, nos da el butanol. Esa es la reducción. ¿Quién era antes de ser butanol? Era un alcohol. Entonces, ¿el ácido butanoico se puede obtener por reducción del butanal? No, en este caso, cuando este aldehído se oxida, ¿qué nos va a dar? El COH, el ácido butanoico. Lo correcto debió haber sido aquí. El ácido butanoico se puede obtener por reducción del butanal, no. Se puede obtener por oxidación. Por oxidación. Que el ácido butanoico se va a reducir, ¿quién era antes? Era un aldehído. Cuando el butanal se reduce, ¿quién era antes? Era un alcohol. Entonces, falso. El ácido butanoico se puede obtener por oxidación del butanal. Eso es lo correcto. Entonces, como no dice eso en el último, la respuesta es la E. ¿Ok? Muy bien. Los ácidos grasos se pueden reaccionar con los alcoholes y formar productos como los triglicéridos que se almacenan en el tejido adiposo, tal como se muestra a continuación. Al respecto, indique la alternativa que presente el nombre de los reactantes y el nombre del compuesto orgánico obtenido, respectivamente. Nombre de los reactantes. Hay que darle el nombre de... A ver, como vi. Cada uno de ellos, cada uno, tiene 18 carbonos. 1 más 17, 18. Cada uno de ellos es el ácido. 18 es octadecano. En ácido octadecano. El otro reactante es ese alcohol. Es un poliol. Enumera. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Se llama comúnmente glicerol, pero ¿quién es? Es el propano 1,2,3 triol. Los OH están en el 1, en el 2, en el 3. Ya. Esos son mis dos reactantes. Mi producto sería así. 1 más 17, 18. Todo es una cadena, ¿no? De 3. Entonces,
como hay tres y está en cadena continua, dices trioctadecanoato. Trioctadecanoato. Los ésteres terminan en oato. ¿Y este quién es? El glicerol, ¿no es cierto? Trioctadecanoato en este caso, en hilo, de glicerilo. De glicerilo. 3 moles sea. Entonces, eso sería el nombre de los reactantes y el nombre del producto. Él es el éster. Él es el jabón. Que se obtiene de las grasas de los animales, que son grasas saturadas. Un éster tiene el grupo funcional carbohidratos. Entonces, la respuesta, la Las aminas son compuestos orgánicos que derivan de la molécula del amoníaco. Los átomos de hidrógeno son reemplazados por restos orgánicos. Es una amina terciaria. Dice, indique verdadero o falso. La molécula tiene un par de electrones libres y tiene carácter básico. Las aminas son bases. ¿Y dónde estará el par de electrones libres? En el nitrógeno. En el nitrógeno. ¿Ya? Mira, aquí está el nitrógeno y se une a dos hidrógenos. No es una amina primaria. Conserva su dos hidrógenos. Aquí el nitrógeno tiene 5 enlaces. En estos enlaces simples, el nitrógeno da un electrón. Entonces ahí están los 8 electrones del nitrógeno cumpliendo la regla del octeto. Y esto, como no enlaza, este es el par libre. Bueno, es una amina primaria, cierto, porque conserva sus dos hidrógenos. Si en lugar de este hidrógeno reemplaza por grupos arilos o alquilos, los dos hidrógenos reemplazan, sería una amina terciaria. Si uno de los dos hidrógenos lo reemplaza, sería una amina secundaria. Es una amina primaria y puede formar el puente de hidrógeno con otra similar, claro. ¿Por qué? Porque el hidrógeno de esta amina va a buscar al nitrógeno de la otra amina. Y así sucesivamente, y aquí hay puente de hidrógeno. ¿Cuándo hay puente de hidrógeno? Cuando el hidrógeno se une al fondo. Oxígeno, flúor y nitrógeno. Verdad. El nombre del compuesto es metilpropan-2-amina. Enumera. Esto es un metil. Entonces dices metil. La cadena principal, 3 carbonos.
propan y la amina está en el carbono 2. Una amina prima. Entonces, esto es verdadero. La A. 7. Esto es una amina. Entonces, para darle nombre, vas a enumerar por donde está la amina. 1, 1, bien, 1, 1, 2, 3, 4. Esto, frente a la amida tiene más jerarquía, pues ya no es alcohol, son hidróxido. Y esto es un metil. Y le das su nombre y le dices 3-hidroxi. Y puedes utilizar N para darle la ubicación del metil. N-metil, la cadena tiene 4 carbonos, butan, y terminas con la palabra am. Eso sería su nombre sistemático. Están los radicales de la cadena. Si no están en la cadena más larga, utilizas la letra, localizador del metil con la letra N. Los compuestos nitrogenados, como los nitrilos y aminoácidos, son estudiados en la química orgánica para poder comercializarlos en diversas áreas de la industria. A continuación se presentan las estructuras nitrogenadas aire. Al respecto, determine el nombre correcto de los compuestos A y B respectivamente. Muy bien. El primero es un nitrilo, uno en el nitrilo, y tiene más jerarquía que el OH, ¿no? Mire, el OH 17 es la masa molar. El nitrilo 12 más 14, 28. Por eso que el nitrilo tiene mayor jerarquía. Entonces, ¿qué le digo? 3-hidroxi. Tres hidroxibutano, porque tiene 4 carbonos. Y terminas con la palabra nitrilo. Butano, nitrilo. El siguiente es un ácido carboxílico. Tiene más jerarquía que las aminas, amidas. Este es el amino. Y este es un metro. ¿Y qué le dices? Ácido, 2-amino, 4-metil, 5 carbonos enoico, pentano. Esos son sus nombres. La respuesta es la. ¿Ya? Muy bien. Ahora justo. Da gusto que tengamos tiempo para explicarles muy bien los ejes. Da gusto.
Cuando vamos a la carrera, porque los contenidos son tan, digamos, densos, también la decepción es también para mí. ¿Ah? Muy bien, y finalmente los propuestos, ahí lo tienen. Muy bien, chicos, entonces agradecerles su participación en la clase de hoy. Y hasta la próxima. Y ya terminamos con la semana 8. Vamos a ver recursos naturales junto a contaminación. Listo, chicos, me despido. Cuídense hasta la próxima clase. Gracias. Chao.